inmobiliarias, y de compra y venta de inmuebles. Servicios de inversión. Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Actividades con movimiento de efectivo susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero y otras actividades financieras, económicas, comerciales establecidas en el Código de Comercio. Segundo. Las entidades o sujetos mencionados en los incisos anteriores deberán informar de oficio a la Unidad de Investigaciones Financieras cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades, detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción. Artículo 22. Manejo de la información primero. La información obtenida por la Unidad de Investigaciones Financieras no podrá ser compartida ni publicada en la fase de análisis e investigación. Segundo. Cuando la Unidad de Investigaciones Financieras considere que la información contiene presuntos hechos de corrupción, la remitirá con todos sus antecedentes al Ministerio Público y la pondrá en conocimiento del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y de la Procuraduría General del Estado. Tercero. Esta información valorada por el Ministerio Público podrá ser presentada como prueba en los procesos penales. Artículo 23. Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado. Primero. Créase el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado, SIRIARBE, a cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. El mismo tiene por objeto la centralización e intercambio de información de las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción, para diseñar y aplicar políticas y estrategias preventivas, represivas y sancionatorias, además del eficiente seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Segundo. El SIERBE tendrá dentro sus atribuciones la verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas de aquellos servidores públicos clasificados de acuerdo a indicadores, parámetros y criterios definidos por las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción. Tercero. Un decreto supremo establecerá sus alcances, organización interna, atribuciones y procedimientos a ser aplicados. Capítulo 3. Delitos de corrupción. Artículo 24. Sistematización de los delitos de corrupción y vinculados además de los tipificados en el presente capítulo, se consideran delitos de corrupción los contenidos en los siguientes artículos del Código Penal. 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, párrafo segundo de los artículos 153 y 154, 157, 158, 172 bis, párrafo cuarto del artículo 173, 173 bis, 174,221, párrafo primero de los artículos 222 y 224, párrafo segundo del artículo 225. Son considerados delitos vinculados con corrupción, los contenidos en los siguientes artículos del Código Penal. 132,132 bis, 143,150 bis, 153, 154, 177, 185 bis, 228,228 bis, 229 y 230. Artículo 25. Creación de nuevos tipos penales. Se crean los siguientes tipos penales. Uso indebido de bienes y servicios públicos. Enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Cohecho activo transnacional. Cohecho pasivo transnacional. Obstrucción de la justicia. Y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Artículo 26. Uso indebido de bienes y servicios públicos. La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena será de 3 a 8 años y reparación del daño causado. La pena del párrafo primero, será aplicada al particular o servidor público que utilice los servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal, dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o destinados. Artículo 27. Enriquecimiento ilícito.
La servidora pública o servidor público, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y o cargos electos, multa de 200 hasta 500 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Artículo 28. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de 3 a 8 años, multa de 100 a 300 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o exrepresentantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita. Adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. Artículo 29. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito. El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras y comerciales, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y o cargos electos y multa de 50 a 500 días. Artículo 30. Cohecho activo transnacional. El que prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero, o de una organización internacional pública, beneficios como dádivas, favores o ventajas, que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 días. Artículo 31. Cohecho pasivo transnacional. El funcionario público extranjero o funcionario de una organización internacional pública que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a 500 días. Artículo 32. Obstrucción de la justicia. El que utilice fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 30 a 500 días. Se agravará la sanción en una mitad a quienes utilicen la fuerza física, amenazas o intimación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces, fiscales, policías y otros servidores responsables de luchar contra la corrupción. Artículo 33. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. El que falseare o omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 50 a 200 días. Artículo 34. Modificaciones e incorporaciones al Código Penal. Se modifican los artículos 105, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 15, 3, 154, 157, 173, 173 bis, 174, 177, 185 bis, 221, 222, 224, 225, 228, 229 y 230 del Código Penal, y se incorporan los artículos 150 bis, 172 bis y 228 bis, de acuerdo al siguiente texto. Artículo 105. Términos para la prescripción de la pena. La potestad para ejecutar la pena prescribe. 1. En 10 años, si se trata de pena privativa de libertad mayor de 6 años. 2. En 7 años, tratándose de penas privativas de libertad menores de 6 años y mayores de 2.
3, en 5 años, si se trata de las demás penas. Estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse. No procederá la prescripción de la pena, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción. Artículo 142. Peculado. La servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallaré encargado, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 días. Artículo 144. Malversación. La servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será sancionada con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 250 días. Si del hecho resultare daño o entorpecimiento para el servicio público, la sanción será agravada en 1/3. Artículo 145. Cohecho pasivo propio. La servidora o el servidor público o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para sí o un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a 150 días. Artículo 146. Uso indebido de influencias. La servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 500 días. Artículo 147. Beneficios en razón del cargo. La servidora o el servidor público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 250 días. Artículo 149. Omisión de declaración de bienes y rentas. La servidora o el servidor público que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, será sancionado con multa de 30 días. Artículo 150. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La servidora o el servidor público que por sí o por interpuesta persona o por actos simulados se interesare y obtuviere para sí o para tercero un beneficio en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviene en razón de su cargo, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 30 a 500 días. Artículo 150 bis. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por particulares. El delito previsto en el artículo anterior también será aplicado a los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores, y demás profesionales respecto a los actos en los cuales por razón de su oficio intervienen y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los bienes pertenecientes a sus pupilos, curados, testamentarias, concursos, liquidaciones y actos análogos, con una pena privativa de libertad de 5 a 10 años y multa de 30 a 500 días. Artículo 151. Concusión. La servidora o el servidor público o autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Artículo 152. Exacciones. La servidora o el servidor público que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el artículo anterior para convertirlas en beneficio de la administración pública, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Si se usare de alguna violencia en los casos de los artículos anteriores, la sanción será agravada en 1/3. Artículo 153. Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. La misma pena será aplicada cuando la resolución sea emitida por un fiscal. Si el delito ocasionare daño económico al Estado, la pena será agravada en 1/3. Artículo 154. Incumplimiento de deberes.
La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusaré hacer o retardaré un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años.